¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque seguimos haciendo recetas para esta playlist que tenemos de Día de Muertos y de Halloween. Hoy vamos a hacer un cheesecake. ¿A quién no le gusta? Yo soy amante del cheesecake, ¿sabes? Me encanta el cheesecake, me encanta el helado, me encanta el flan. Así que si me quieren regalar algo, alguna de las tres están buenísimas. Entonces, hoy vamos a hacer un cheesecake que va a tener pulpa de calabaza en el interior. La pulpa de la calabaza se saca hoy, sobre todo en estas fechas. Tenemos un montón de calabaza en el supermercado, ya sea que utilicen la gringa, que es esta como muy naranja, o la que utilizamos para la calabaza en tacha, ¿vale? Entonces ahorita les voy a explicar un poquito cómo saco la pulpa. Y vamos a hacer este cheesecake y le vamos a poner una jalea en la parte de arriba y vamos a poner unas decoraciones muy peculiares para que quede esto súper bien y queden, pero buenísimo para estas fechas y se la pasen increíble. Bueno, muchas personas de ustedes siempre me están diciendo, oye, está buenísimo tu contenido, oye, la verdad es que no sabes, le ha ayudado tus recetas a otras personas. Y sí, yo lo único que pido, vean, son 3 cosas. Número 1, coméntenme, si les está gustando esta receta, la están preparando, muchas personas dicen, oye, sí la preparé, me pasó esto, me pasó el otro, yo siempre estoy comentando, vean todos mis posteos, siempre yo estoy respondiendo. Número 2, si les gusta este video, dale like y a mí me ayuda para que el algoritmo se esté moviendo. Pero lo más importante es que por favor agarres el link de esta receta y lo pongas en tus grupos de WhatsApp y de Telegram. A alguien le va a servir, a alguien le va a ser de bendición que va a querer hacer este pastel y lo va a vender y va a generar un poco más de ingresos económicos a su casa. A nosotros no nos cuesta nada el ver este capítulo, ¿vale? A mí me encanta hacer este contenido de calidad y a ti simplemente con que hagas eso haces una muy buena obra de esta semana, ¿vale? Entonces solamente te pido eso, muchísimas gracias y vámonos con los ingredientes. Bien, vamos con los ingredientes entonces. Este cheesecake no es cualquier típico cheesecake que le van a poner el queso crema, la crema para montar grenetina y sale, no. Aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos una textura muy rica, que sea sedosa, que sea untuosa, que sea súper rica, que nos va a ayudar muchísimo la calabaza, pero sobre todo vamos a hacer un tipo como crema inglesa, en el interior y las yemas nos va a ayudar enormemente para esa textura que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Para la base, o sea, la base de galleta, necesitamos 75 gramos de galleta. Pueden utilizar galleta Animalito, María, Marbú, la que ustedes deseen, la que quieran. Si quieren hacerlo con chocolate, háganlo con galleta Oreo, no le quiten el relleno, lo que ustedes deseen. La galleta que ustedes quieran, esa. Después, 18 gramos de azúcar. El azúcar nos va a ayudar a hacerla más dura. Muchas veces hay recetas que se desprende la base de la mezcla de cheesecake y esto es buenísimo para que no suceda este tipo de cosas. Y después nos vamos con 48 gramos de mantequilla, ¿va? Entonces esto lo vamos a tener fundido para hacer la galletita, ahorita lo van a ver. Después para la parte del cheesecake, o sea, ya el relleno, necesitamos 212 gramos de puré de calabaza. Cómprenlo y si no, háganlo. El puré de calabaza, sinceramente, yo lo que hago es hornearlo durante 1 hora, después quito toda la pulpa, la licúo, le pongo un poquito de fécula de maíz porque queda un poquito aguadón, entonces eso ayuda a que tenga una textura y le pongo especias. A mí me gusta, a mí en lo personal me gusta canela, jengibre, clavo y nuez moscada. Eso se le llama en Estados Unidos pumpkin spice y queda súper rico y queda bastante bien. ¿Qué quieres ponerle café? Ponle lo que quieras, no pasa nada, ¿va? Entonces eso lo puedes hacer. Y si no, yo compro también la latte puré, se me hace práctico, es de muy buena calidad y no voy a tener pierde, ¿va? Después, 319 gramos de queso crema. Yo te recomiendo que lo utilices a temperatura ambiente y si no, mételos un minutito en el microondas, claro, sin el empaque de metal, y va a quedar bastante bien para que se pueda mezclar y no tengamos grumos. Después, 106 gramos de huevo, 10 gramos de jarabe de maíz, después 32 gramos de agua, 128 gramos de azúcar, 106 gramos de crema semimontada, ahorita les voy a enseñar cómo se semimonta, y 53 gramos de masa de grenetina. Si no sabes hacer masa de grenetina, te voy a dejar la receta de este lado para que veas cómo se elabora. Es muy fácil, es muy práctico para que tú lo puedas hacer en casa, ¿vale? Y después vamos a ponerle una jalea de calabaza en la parte de arriba que va a quedar deliciosa. Necesitamos 100 gramos de jarabe TPT, que es TPT tanto por tanto. La misma cantidad de agua tiene que ser de azúcar y
si son 100 gramos, pues 50 gramos de agua, 50 gramos de azúcar. Después 100 gramos de pulpa de calabaza, la de la lata o la que ya hayan hecho ustedes, y después nos vamos con 50 gramos de grenetina, ¿vale? Entonces eso nos lo vamos, de masa de grenetina, no de grenetina, de masa de grenetina, para que se pueda disolver, y lo vamos a tener en la parte de arriba, lo vamos a poner sus decoraciones y va a quedar una joya. Vamos ahí. Bueno, vamos ahí entonces, vamos por la galletuki, después mantequilla y azúcar, bien sencillito. Vamos a dar hasta que se haga una pastita y le damos. Listo, bueno, lo tenemos. Miren cómo queda la textura, ¿sí? Ahí está, perfecta. Vamos al molde. Bien, vamos ahí entonces. Una charola, número 1, porque si no, luego no vamos a tener dónde salir. Ok, ahorita van a ver por qué. Este es un aro de 22 centímetros. Nosotros también los tenemos en nuestra tienda de materias primas, si quieren. Y si no, hay que encontrar estos aros de 22 centímetros o un molde de 22 centímetros. No hay ninguna bronca. Después les vamos a poner un cintillo de acetato. Esto se compra en cualquier papelería o en tienda de materias primas. Y lo vamos a poner acá para que pueda desmoldar de una forma más fácil. Y en la parte de abajo tiene papel film o plástico de cocina. Bueno, ya que lo tenemos así, entonces vamos a verter nuestra galletuki, que queda súper bonita, bien hechecita, rica. Y la vamos a presionar con la ayuda, ya sea de un vaso old fashion, que son de estas para beber whisky, o con una cuchara, con la que mejor les dé y que quede bien parejito. Listo, ahí quedó. ¿Sale? Ahora nos vamos con el relleno y ya podemos quitar, por eso es la charola, porque si no, no vamos a poder salir de aquí. Entonces, si yo hiciera esto, se rompería y así nos lo podemos ir al refrigerador. Hay muchas cosas del por qué tiene que haber una charola en la parte de abajo. Listo, vámonos entonces. Por este lado, acá yo tengo una ollita en donde vamos a poner agua. Ajá, y vamos a hacer aquí un jarabe. Ajá, vamos a hacer algo que se llama pata a bomba o patabomba. Ajá. Ahorita se va a hidratar ese azúcar. Aquí también tengo la miel de maíz. Si no hay miel de maíz, no le pongan otra cosa, porque la miel de abeja tiene un sabor bastante fuerte, entonces no quiero que sepa a miel de abeja. ¿Va? Pero si no, esto está bastante bien, o glucosa también, pues va bastante bien. Entonces, lo vamos a echar a andar. Y hotspot aquí. Listo. Ok, muchas personas me preguntan que para qué es este tapetito. Es simplemente para que si se cae, no caiga ¿cómo se llama? La parrilla y yo siga manteniendo mis juguetes bien. Es simplemente para eso, es un muy buen comunicador de calor y nos ayuda, ¿va? Entonces, vamos a dejar a que trabaje. Por otro lado, yo acá tengo el huevo que lo vamos a empezar a montar y cuando esté ya la temperatura o la textura que yo necesito, se lo voy a verter de este lado. Es muy importante que cruce los 110 grados centígrados. Si no tienen, ¿cómo se llama? Termómetro a la mano, cómprense uno. Eso sí se los voy a decir, cómprense uno. Y si no, 5 a 7 minutos después de que el punto de ebullición esté parejo acá, ya lo pueden utilizar. Es muy importante que crucemos los 80 grados centígrados de la cocción de aquí, porque tenemos huevo y no podemos meter el huevo crudo. Entonces, esto es lo que le va a dar cocción acá. Por eso nosotros tenemos que llegar más. Esto va a llegar a 100 grados centígrados, que empieza el punto de ebullición, pero vamos a ir llegando. 110 es la temperatura correcta y se lo echamos. Listo, vean. Han pasado 7 minutos. Ajá. Entonces, una vez que lo tenemos así, vean cómo está mi batidora. No estoy a la potencia más alta, entonces yo aquí apago y voy a verter y voy a ir agregando este jarabe. Este jarabe va a ir cociendo, lo va a llevar a más de 80 grados, lo va a llevar como 86, 87 grados centígrados y después lo vamos a montar. Y esto le va a dar una textura a nuestro cheesecake, que no es el típico cheesecake que todos hacen. La verdad es, estas texturas es lo que hace un gran diferencial y ustedes pueden subir el precio de su cheesecake simplemente por la textura que nuestros comensales van a tener en boca tan sedosa y exquisita. Ahora sí subimos la velocidad. Listo, buenísimo. Y lo vamos a tener, esto se llama punto de escritura, miren qué bonito queda, ¿sí? Tiene un montón de burbujas en la parte de arriba, ¿sí? Se puede escribir, se nota.
Y ahí lo tenemos, está perfecto. Vamos a tomar otro bowl, mantenemos este y vamos ya a la otra mezcla. Listo, vamos ahí entonces, queso crema. Recuerden que pónganle un minutito en el micro y se hace un poquito más suave. Ayuda, pues, ¿no? O sea, el chiste es que no tengamos unos grumotes porque luego, pues, el queso hace su chamba. Va dependiendo a qué marca también estén utilizando, pero hay unos que usan más gomas que otros. Entonces, con esto nos vamos a ayudar, ¿va? Lo podemos poner aquí y vamos a darle a que se acreme nada más, un minuto o dos. Listo, ahí se cremó, entonces vamos a bajar las capas del bowl. Está ahí. Y ahora vamos a ir incorporando a nuestra pulpa. ¿Van la pulpa cómo queda? Ajá. Esta, la verdad, es de lata, ¿sí? Bien facilita. Ahí lo tenemos para que lo vean. ¿Ok? Si quieren utilizar colorantes, úsenlo, pero no demasiado, que sea un color bonito. Aquí esta pulpa tiene buen color. Y si no, bueno, pues se ayudan de 1, 2, máximo 3. Pero ya esos que parecen naranja radioactivo y esas ondas ya no queda padre. ¿Ok? Entonces, así le vamos a ir haciendo. Va a quedar muy rico, tiene un buen aroma, tiene un buen sabor, se ve bien. Y ahora volvemos a cremar. Primero velocidad muy bajita y ya después le vamos a dar más velocidad. Ahí, ahorita ya cremamos. Y yo les recomiendo que bajen otra vez las capas y volvemos a darle una segunda pasada. No pasa nada, nos estamos ahorrando un montón de tiempo porque este es un cheesecake sin horno, ¿sí? Entonces nos vamos a quitar todo este trayecto, entonces sí valorar y apreciar que salgan bien estas partes para que no queden grumitos de nada y tengamos el mejor de los resultados. Bien, entonces paramos aquí. Vean qué bonito queda. Entonces ahora vamos a ir agregando la crema poco a poco también y va a ir incorporándose. Mientras tanto, vean, esta es la masa de gelatina, de grenetina. La receta ya les dije dónde la pueden encontrar. Tanto aquí en el video les estoy poniendo para que ustedes la puedan ver y si no, el link se los voy a dejar en la caja de descripción. ¿Ok? Esto se pone en el microondas 40 segundos y se hace líquido, ¿va? Entonces vamos a ir agregando o vertiendo en forma de hilo la crema y vamos a tener algo bien terso, bien bonito, bien hecho. Bien, ahora vamos a ir a lo más bajito de velocidad y voy a ir incorporando la pata bomba. ¿Se acuerdan la que estuvimos preparando? Así en forma de hilo y lo vamos a ir mezclando. Así hasta que se incorpore en su totalidad. Bien, ahí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, ahora necesito que pongan mucha atención, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a temperar nuestra masa de grenetina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí yo tengo una temperatura y ya quiero una temperatura más alta. Está calientita porque lo puse en el microondas. Entonces yo voy a tomar de acá, le voy a hacer así y lo voy a mezclar. Vamos a ponerlo así de este lado, que quede ahí. Ahorita lo vamos a limpiar bien todo, no se preocupen. Listo. Entonces, vamos a mezclarlo bien por acá. Vamos a hacer así. Bien, bien calentito. Ya vi que se incorporó perfectamente bien. Perfecto. Entonces, regreso mi pala y voy a ir ingresando la grenetina poco a poco. En forma de hilo a que se vaya incorporando. ¿Ven? Ahí, que se vaya incorporando, 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 incorporando. Y entonces ya aquí se olvidan de la onda de método envolvente. Ya queda ahí perfecto. ¿Sí? Ahí está. Listo. Paramos. Quito mis excedentes. Así te venga por acá. Ahí está. Listo. Ok. Hacerle así.
Mezclamos perfectamente bien todo. Nos cercioramos. ¿Qué les recomiendo? Miren, este es un tip que yo les doy. Hagan esto, se llama prueba de coagulación. Un poquito. Ajá. La receta les va a salir increíble y espectacular. Pero esto háganlo siempre que vayan a hacer mousses, gelatinas, lo que ustedes deseen. Esto, no se va al refrigerador. Tiene que estar en 15 minutos perfectamente bien coagulado, ¿va? Es una prueba de coagulación. Entonces ahora sí nos vamos con nuestro pastel y vamos a verterlo. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan, no pasa nada, no es obligatorio, pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió, cómo nos fue en la receta, que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado. ¿Vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios y te la vas a pasar muy bien y sinceramente créeme que cada vez somos más personas que nos está gustando, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que, ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer, te la vas a pasar muy bien y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería y los vas a llevar a otro nivel. Buenísimo, acá ya tengo mi molde y vamos a verter. Ay, qué bonito, lleno de aire, lindo. No es una mousse, no le puedo llamar una mousse, pero la verdad es que la textura es preciosa. Ay. Listo. Tenemos. Queda. Una espátula de pato chiquitita. Ahorita le voy a dar y que quede. Recuerden, aquí yo tengo la prueba de coagulación y queda buenísima. Entonces nos vamos aquí y hacemos así. Simplemente es para alisar. ¿Ven? Bien, vamos entonces ahí, vamos a agregar nuestra pulpa, otra vez de calabaza. Te da mucho sabor. Miren, lo más importante en la cocina es el bendito sabor. Puede estar precioso, increíble, espectacular, pero donde sepa feo o no tenga el sabor que debe de ser, pues entonces no sirve nada las cosas. Tienen que estar ricas, ¿vale? Que sean deliciosas, que digan, uff, qué bárbaro. Ahora sí, agregamos y vamos a ir adelgazando nuestro puré. Está bien, delgadito. Esto tiene un montón de sabor, ¿eh? Es espeso. Y ahora vamos a agregar nuestra gelatina que ha sido también disuelta. Ya estamos. Así hasta terminar. Ya quedó. Cambié a la espátula miserable para no generar tantas burbujas. Y entonces acá tengo mi mousse. Vean cómo está bien congelado. Y ahora vamos a agregar el centro hacia todos lados. Y entonces vamos a hacer esto. Toco y le hago así. No muevo, simplemente llevo a todos lados. Hay que ser rápido, porque esto está súper congelado, entonces se puede coagular muy rápido. No queremos que se hagan. Ahí lo tenemos. Ya está. Bueno, vean, bien importante. ¿Se acuerdan que está congelado? Sí, miren cómo se está empezando a congelar la gelatina. No se preocupen, es normal. Se va a ver naranja blanco. No pasa nada. Cuando se haya descongelado bien, va a quedar gelatina tradicional sin ningún problema. Entonces vamos a quitar el plástico film que tenía el molde. Vamos así. Miren cómo queda. Súper bonito. Y aquí solamente con las manos vamos a calentar. ¿Lo vieron? Para que sea de fácil
salida. Acá yo tengo ya mi aquí. Sale. Súper fácil. Buscamos dónde está la línea. Mira qué bonito, caray. Queda. Y vamos a esperar un ratito para que se pueda descongelar un poquito más y vamos a ponerle unas decoraciones muy bonitas que son muy fáciles de hacer y le dan un juego padrísimo para tus postres. Vamos ahora a decorar y vamos a poner aquí. Ahí bien puestecito. Y vamos a ponerle aquí. ¿Qué tal, Bien creepy. Vamos a ponerle otro acá. Y ahora el otro lado aquí. Oh, hombre, los chiquitines van a estar felices, ¿no? Así. Otro. Le ponemos otro acá. ¿Qué uvas? Súper bonito, Son ideas muy buenas, que esto se compra en línea, ¿no? Pero le da una vista bastante buena, no te rompes la cabeza y a la gente va a quedar encantada. ¿Qué les parece? Sacamos aquí, esta última. Y listo, a disfrutar. Vámonos. Y así termina, miren nada más. Súper bonitas. Y es algo bien distinto, el sabor está buenísimo, pero híjole, por este tipo de cositas la gente se lleva los pasteles. La verdad, queda súper bonito. ¿Qué les pareció? ¿Qué preparamos el día de hoy? Cheesecake de calabaza para el Halloween. Hicimos una decoración que es muy bonita, la verdad es que es original, está bien, te quita de broncas. Los peques van a estar súper contentos y estoy seguro que por cosas así la gente dice, uy, yo quiero ese. ¿De qué es? No sé, pero me gusta el de las lápidas con las herramientas, está buenísimo. Entonces, este tipo de cosas ayudan, sobre todo si ustedes tienen una recetaza como esta, algo que lo prueben y decir, increíble, está buenísimo, ¿va? Por favor, recuerda de agarrar este enlace y ponlo, por favor, en tus grupos de WhatsApp y de Telegram. Por favor, coméntame, yo siempre estoy respondiendo y dale like si te gustó este video. Muchísimas gracias y seguimos aquí en esta fecha de Halloween y de Día de Muertos. Nos vemos.